En las charlas anteriores hemos desarrollado algunos temas interesantes, importantes, y hemos puesto en clara luz fundamentos de esta filosofía. Fundamentalmente, la idea de que cada uno de nosotros, como individuos, es un microcosmos. Existen tantos microcosmos como individuos en este planeta. En el género humano podemos decir unos 8.000 millones de microcosmos. Y cada uno de nosotros vive dentro de ese microcosmos, confinados dentro de ese microcosmos, y es desde ahí que percibimos, sentimos, tocamos al universo. Desde esa dimensión de la unidad. Ese microcosmos comienza su existencia en esta que estamos viviendo, en el mismo momento de la concepción, dentro del vientre materno. Al unirse el óvulo con el espermatozoide, ahí ya se da esa especie de Big Bang en la primera lunación, de esa gran división, esa enorme división celular, llegando a un número casi infinito de divisiones. Eso es un verdadero caos, es el caos original del cual debemos emerger hasta llegar a ser. Ese caos yo lo grafiqué en algún momento como una especie de gran rompecabezas desparramado sobre una mesa, donde existen pares de complementos, digamos mitad y mitad, ¿no? Hay mitad de elementos que se corresponden con la vitalidad paterna, mitad de los elementos que se corresponden con la vitalidad materna. Y en el proceso de 9 meses, dentro de este vientre materno, empiezan a juntarse, a unirse trascendentalmente los principios complementarios básicos, con lo que se va expresando, se va formando gradualmente esa promesa de ser, que está ya implícita en el caos, como un orden implícito. Es como el árbol dentro de la semilla. Eso lo estoy sintetizando al extremo porque ya lo hemos desarrollado en charlas anteriores. Pero es muy importante comprender que ya en ese caos original está todo lo que tiene que estar en nuestro microcosmos, todo lo que va a ser necesario para que pueda llegar a ser nuestra propia promesa de ser. Esto pone de relievo una comprensión realmente trascendental. Es que nada nuevo hay bajo el sol de cada uno. Todo lo que aparece y se integra a nuestro desarrollo germinal, aunque aparente ser que viene de afuera, no viene de ningún espacio lejano. Todo está ahí, confinado dentro de nuestro propio microcosmos, dentro de esa infinita división de partículas que ya quedaron representados en el caos original. En la medida en que se va
se van juntando complementos a través de procesos dialécticos, van revelándose aspectos de nuestra promesa de ser. Nuestra promesa de ser gradualmente va llegando a ser, y en el plazo de 9 meses llega a su conformación, a su desarrollo completo, ya transformados nosotros en individuos plenos. Dijimos que, claro, en el vientre materno no entra el ego, entonces ese desarrollo germinal, esos impulsos germinales que afloran en nosotros, siguen un desarrollo lineal, o sea, no hay interferencias que se interpongan en el crecimiento, en el desarrollo. Esos 9 meses son un desarrollo sin interferencias. El problema se da después del parto. Ahí, por todo lo que explicamos en charlas anteriores, ahí tenemos que vernos con la naturaleza del útero que nos contiene, porque allí están las fuerzas lunares para condicionar nuestro impulso germinal, que es ese impulso vital que entra por la puerta de nuestro sol nous, por nuestro corazón, y que son inspiraciones que nos van revelando nuestra verdadera identidad, nuestra promesa de ser. Así como dentro del vientre materno llegamos a ser en plenitud. Bueno, es como si tuviésemos que volver a barajar y dar de nuevo al entrar en el nuevo escenario bipolar donde las condiciones son otras. Y ahí ya tenemos que reintegrar esa unidad que se desintegró con el parto. Y eso es una tarea muy, muy similar a aquella del caos original que se siguió a la concepción. Con el primer aliento nos vinculamos, ya lo vimos en la charla anterior, a nuestro inconsciente colectivo. Bueno, ahí está el caos original, esos infinitos fragmentos a los que estamos vinculados en el universo. Ahí empieza nuevamente ese proceso dialéctico, tratando de unir opuestos complementarios, y ya dijimos la dificultad que eso implica ante el plus de poder que tiene la luna sobre nuestro intento solar. Eso genera obviamente una dificultad de crecimiento, de desarrollo de nuestra verdadera identidad, que en la mayoría de los seres humanos es lapidaria, o sea, no hay trascendencia en la humanidad como género en lo colectivo. Los seres humanos viven el desarrollo de una vida horizontal sin trascendencia. La trascendencia es una búsqueda de naturaleza espiritual que, bueno, nace de la voluntad individual de cada uno. La alquimia nos propone un poco ese desafío, ofreciendo herramientas apropiadas. La luna, dijimos en la charla anterior, se contrapone a la propuesta solar. El sol, a través de la inspiración que entra por el corazón humano, esa inspiración entra con todo un contenido, instantáneamente es como que la luna le sale al encuentro. El útero que nos contiene condiciona esa expresión, le pone cotas, y ahí es como que ya ese desarrollo lineal, sin fuerzas que se le interpongan, que sucedió en el vientre materno, ya es imposible. Entonces aquí se da algo
interesante. Hay una reingeniería, por así decirlo, del movimiento de las funciones que sustentan nuestra persona, nuestra personalidad. O sea, los 7 planetas personales, desde el Sol hasta Saturno, que son los que definen nuestra persona, nuestra personalidad, ya no pueden operar en forma lineal desde el Sol hasta Saturno, viviendo las sucesivas transformaciones y adaptaciones al nuevo escenario, sino que ahora ya en el primer movimiento, en la primera expresión solar, ya el útero que nos contiene, la fuerza lunar, con un poquito más de poder que la fuerza solar, nos sale al encuentro. Y eso genera una especie de barrera que impide avanzar, con lo que se mueve dentro de las funciones que sustentan la persona, la personalidad, se mueve la fuerza de Júpiter, que es el área de nuestra carta donde se busca ese crecimiento básico o la fuerza básica para sustentar ese crecimiento que implica el desarrollo de la propia identidad. Quiere decir que se da ese orden de movimientos. El Sol se manifiesta, reacciona la Luna, instantáneamente se vibra, se pone en actividad el área donde está Júpiter. Fundamentalmente esa área en nuestra carta natal representa un poco el área que nos dice donde la vida tiene un sentido. Es donde le buscamos el sentido a la vida, ahí donde está Júpiter. Bueno, esa fuerza, esa función jupiteriana es como que a destiempo se manifiesta, dadas las circunstancias anómalas, y se hace sentir esa área donde está Júpiter. Con lo que la fuerza de Urano, que es la fuerza que está más allá del límite de nuestra personalidad definido por Saturno, la función de Urano es la de permitir que aflore lo nuevo, o sea, nuevos fragmentos de nuestra promesa de ser que tienen que llegar a ser en este escenario en el que debemos madurar. Y aquí es importante parar un poquito porque existe una idea media como que Urano y el cosmos, se reciben energías que provienen del cosmos y a través de la puerta de Urano tratan de ingresar dentro de los límites de Saturno. Bueno, que trata de sumarle algo nuevo a ese nivel de ser que marca Saturno, es real. Pero eso, de nuevo, que quiere sumarle, no viene de afuera, del espacio, de algún espacio lejano. Está contenido, está, ¿cómo se dice?, encapsulado en ese microcosmos que somos. Ahí no hay una energía externa, ajena a nuestra identidad, que quiere cambiar nuestra persona, no. Ahí es la insistencia de nuestra promesa de ser, que dado el impedimento uterino, insiste en aflorar, en despertar algún aspecto de esa promesa de ser que tiene que subir, aparecer, para quedarse, instalarse en la persona y aumentar un poquito nuestro nivel de ser. Así es como deberíamos crecer, madurar. Y aquí ya estamos un poco hablando de alquimia, ya tratando de comprender los movimientos astrológicos
ya desde una visión alquímica, pero de una alquimia natural. Aquí no hay una estrategia que responda a la voluntad humana, no. Esta es la propia estrategia de emergencia que la fuerza de la unidad de nuestro propio ser, puso a funcionar como una especie de compensación, una especie de, es decir, tratar de superar de alguna forma las dificultades generadas por ese aumento de la fuerza lunar. Lo vuelvo a repetir para que quede claro, por la fuerza de Urano no entra nada que no sea algo que tenga que ver con nuestra promesa de ser. Es un aspecto que está ahí como promesa y se da ese momento, ese tiempo para que esa promesa pueda ser. Ahí aflora según las características de Urano, pero para darle letra a esa área donde está Júpiter, que es donde la vida para nosotros tiene sentido, tiene el sentido que da la razón de ser. Es muy importante que vean esto desde el tarot. No es que vaya aquí a hablar de tarot, pero aquellos que tengan un mínimo de conocimiento del tarot egipcio pueden ver la parte de abajo de cada lámina, de cada arcano mayor, la parte inferior izquierda, ahí está el área astrológica de ese arcano, y ahí ustedes pueden ver en los 4 primeros arcanos justamente cómo se marca ese orden: el Sol, después el segundo arcano es la Luna, el tercer arcano es de Júpiter y el cuarto arcano de Urano. Ahí tienen el desarrollo, o sea, los 10 primeros arcanos del tarot egipcio nos definen la mecánica del proceso germinal que sustenta la vida en nuestro planeta. Después habría que, claro, a eso que aflora, es decir, ahí entra tardíamente la fuerza, la función de Mercurio y de Venus para darle un sentido de orden lógico a eso que se instala en nuestra persona, una forma lógica que se adapte al sistema de pensamiento. Y obviamente Venus también se activa como sexto lugar, ¿no? Es decir, quinto lugar actúa Mercurio, dándole sentido de lógica a lo que se reveló a través de la función de Mercurio, y Venus el sentido o la conceptualización afectiva que se corresponde con eso nuevo que afloró. Pero vuelvo a hacerme fuerte en la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol de cada uno. Cada uno vive su sol, su propio sol y su propio universo. El microcosmos que somos es la unidad que tendríamos que desarrollar plenamente en esta existencia que nos toca. Empezando allá por el primer caos, que significó la división celular que se siguió a la concepción, y el segundo caos, que significó el primer aliento y el entrar en sintonía con nuestro inconsciente colectivo, con las innúmeras partículas, con innúmeros complementos y casi infinitos complementos vitalizados por justamente la vitalidad materna, ya desde el vientre materno, desde el momento en que empezó la concepción, y
nuestros principios internos masculinos. Ahí empieza nuevamente la historia del desarrollo germinal, que debería culminar al cabo de esta existencia con el desarrollo pleno de la identidad, o sea, con el pleno desarrollo de ese microcosmos que somos, que con el primer aliento es apenas una promesa, pero ya está con sus límites claramente especificados, ya estamos confinados por las propias funciones que nos corresponden, ya estamos confinados en nuestro propio nivel de grandeza, en nuestro propio nivel de ser. Y ya tenemos, saben que el impulso germinal que entra por la puerta del sol, de nuestro sol nous, llega hasta los límites de Saturno. Hasta ahí hay influencia solar. Hasta ahí las directrices que vienen bajando de lo más alto, entrando en nuestro microcosmos por la puerta del sol. Bueno, esas directrices se hacen sentir hasta la órbita de Saturno. Más allá de eso, Urano, Neptuno y Plutón están vinculados al Sol por una cuestión gravitacional, pero la onda expansiva del impulso germinal no llega hasta ellos. Ellos tienen, esos tres planetas transpersonales, tienen otra misión importante que cumplir, que es la de ir introduciendo a esa persona confinada en los límites de Saturno por toda una historia dialéctica de mucha lucha contra las fuerzas lunares. Bueno, hoy por hoy nuestro nivel de ser implica un desarrollo de nuestra identidad, de nuestra individualidad, muy por debajo de lo que se correspondería en la línea del tiempo si no hubiese los impedimentos lunares para que nuestra promesa de ser llegue a ser. Eso ya está claramente definido por los límites de Saturno. Saturno nos permite ser hasta ese límite, hasta el límite que somos, hasta nuestro nivel de grandeza. Ahora, si intentamos ser un poco más que eso, ahí ya entramos justamente en un área de enorme resistencia del entorno que nos contiene, del útero que nos contiene, como una fuerza de preservación también, para que nuestra promesa de ser se desarrolle en obediencia a la verdad. Y la verdad tiene mucho que ver con el despertar, con la revelación. Crecemos por revelación. Nos son reveladas en cada despertar fragmentos, aspectos de nuestra promesa de ser que quiere llegar a ser. Esto es para ser reflexionado, meditado, porque nos pone ante el desafío personal de crecer, pero un desafío que nos dice claramente que somos los únicos responsables de esa tarea. Nuestra capacidad de crecer es una capacidad innata, es natural, es un desarrollo que tiene que ver con el milagro de la vida, no con la voluntad humana. La introducción del ego en nuestra existencia, ya en la salida del paraíso, la introducción del ego nos obligó a un desarrollo en el que tenemos que esforzarnos como individuos de carne y hueso para vencer las fuerzas lunares que fueron fruto de aquel desequilibrio original con la destrucción de aquel planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter.
Hoy por hoy, crecer es un trabajo. Es un trabajo que exige esfuerzos y exige una transformación que ya no es tan natural, mecánica como era en el paraíso. Es una transformación que depende mucho, pero mucho de nosotros. Y esto ya es materia de otras charlas, porque aquí hay que hacer una transformación de la historia de nuestra propia vida, que es una historia mal contada por el ego, y que hace con que hoy afirmemos que somos como somos, en nuestra autoimagen. Si yo soy como soy, por esta historia que me antecede. Bueno, pero esa historia está en nuestra memoria, es el reservatorio de nuestras cosas no resueltas y archivadas en ese espacio psicológico por las buenas artes del ego que las tradujo a su propio proyecto de vida, vida entre comillas. El ego no tiene vida. El ego es una anomalía en la dinámica psíquica de cada individuo. Y el ego tiene sus propias ambiciones personales de dominio y control de su entorno. Y ha ido montando su propio reino a partir de una interpretación de lo que él estima el ego de cada uno como su verdad, frente al error de los otros. Los otros están equivocados, yo no. Entonces, siempre cuando guardo, la vida me prueba para que se dé una trascendencia y pueda aflorar un aspecto de mi promesa de ser, pero el ego, que carga las tintas en las diferencias de toda complementariedad, me niega esa posibilidad de despertar a la complementariedad que existe y carga las tintas en las diferencias, pero una diferencia en la cual yo discuto con el otro porque el otro está equivocado, y así guardo con esa conclusión final, guardo en la memoria el evento con que la vida me probó. Así, todos los eventos guardados conforman la historia de mi vida, y justamente recordando esa historia digo yo soy como soy. Bueno, la alquimia dice esa historia mal contada es plomo, pero por debajo de esa historia mal contada aún sigue la complementariedad en cada una de las pruebas que el ego no dejó que aflorase. Y la alquimia te invita a penetrar ese plomo para rescatar desde las profundidades de nuestra propia memoria sensorial aspectos de esa historia mal contada que tienen que ver con la verdad que el ego negó. Bien.